Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los primeros años de vida de Frank Abagnale fueron inocentes hasta que su gusto por las mujeres encendió sus instintos criminales. En 1948, Frank W. Abagnale Jr. nació en Bronxville, Nueva York, en el seno de una familia acomodada. Su padre tenía una papelería en la ciudad de Nueva York, por lo que la familia tenía seguridad financiera, y la primera infancia de Frank fue feliz. Pero las cosas empezaron a desmoronarse cuando Frank se convirtió en adolescente. El padre de Frank le compró un Ford viejo cuando tenía 15 años, un sueño hecho realidad para cualquier adolescente. Naturalmente, las chicas empezaron a fijarse en Frank por su coche, encendiendo la chispa que encendió lo que se convirtió en la afición de toda la vida de Frank, perseguir mujeres hermosas. Sin embargo, trabajar como empleado de almacén a tiempo parcial no le proporcionaba el tipo de ingresos que Frank necesitaba para gasolina, y para llevar a las niñas a cenar. Así que hizo lo que muchos adolescentes harían, le pidió a papá una tarjeta de crédito para cubrir los gastos del automóvil. Su confiado padre le dio a Frank su tarjeta móvil personal, pero le dijo que, si bien lo ayudaría dentro de lo razonable, la mayor parte de la carga de pagar la deuda de la tarjeta recaería en Frank. Frank tenía la intención de ser honesto y hacerlo responsable, hasta que descubrió que podía cargar otras cosas además de la gasolina en la tarjeta. Podría comprar un juego nuevo de neumáticos, por ejemplo, o pagar otros servicios. Ese descubrimiento llevó a Frank a tramar una serie de estafas para ganar $400 en 3 meses. ¿Cómo lo hizo? Frank cobraba un servicio a la tarjeta, pero en vez de comprar neumáticos o limpiaparabrisas nuevos, convencía al empleado de la gasolinera de que le entregara el valor de la compra en efectivo. Cuando su padre finalmente recibió la factura, y los planes de Frank salieron a la luz, su madre lo envió a un reformatorio para niños. Cuando Frank regresó a casa, la suerte de la familia había sufrido un trágico revés. Su padre había perdido su negocio, y ahora trabajaba como empleado de correos. Aunque el padre de Frank parecía contento con su nuevo trabajo, fue un duro golpe para Frank ver destruidas las fortunas de su familia. Así que a los 16 años, Frank se escapó de casa para marcharse solo. Los primeros planes de Frank incluían cobrar cheques fraudulentos y hacerse pasar por piloto de una aerolínea. Se podría pensar que las opciones profesionales para un fugitivo de 16 años podrían ser limitadas. Pero Frank nunca dejó que nada se interpusiera en su camino para conseguir lo que quería. Pero, ¿qué quería este adolescente? Frank tenía hambre de una combinación de lujo y aventura. Con $200 en su cuenta corriente, Frank se dirigió a la ciudad de Nueva York, donde pronto descubrió que, al haber abandonado la escuela secundaria, las opciones para conseguir trabajos bien remunerados eran escasas o nulas. Si bien el mejor trabajo que podía conseguir con sus credenciales era como ayudante de conductor de camión a $2,75 la hora, Frank pronto descubrió que cobrar cheques falsos era una forma más fácil y lucrativa de ganar dinero. Una vez más, el gusto de Frank por las mujeres motivó sus primeros planes criminales. Para atraer más atención femenina, Frank se preguntó, ¿qué profesión es mejor remunerada e irresistible para las mujeres? Casi inmediatamente imaginó a un piloto de avión alto, guapo y uniformado. Afortunadamente, Frank descubrió desde el principio que su altura hacía que la gente pensara que era mucho mayor de lo que era. Así que Frank decidió que el curso de acción natural sería convertirse en piloto de una aerolínea, o al menos fingir serlo. Pensó que nunca se sospecharía que un piloto fuera un ladrón o un estafador. Aún más atractivo era el hecho de que los pilotos profesionales podían volar prácticamente a cualquier parte de forma gratuita, una ventaja útil para evadir la ley mientras se dedicaba a otros proyectos fraudulentos. Así que Frank se compró un uniforme de piloto y, en los meses siguientes, estudió para perfeccionar las habilidades necesarias para su nueva elección de carrera. Fingiendo ser un estudiante que preparaba un informe escolar sobre profesiones futuras, Frank contactó con un verdadero piloto, y lo entusiasmó con todo tipo de información privilegiada.
Frank también estudió libros de bibliotecas y visitó aeropuertos, y se reunió con otros profesionales de la industria para aprender manierismos y jerga profesional. Después de unos meses de preparación, se puso el traje y se presentó a trabajar. Las regulaciones laxas y su talento para la observación, además de una generosa porción de suerte, permitieron a Frank continuar con su juego de estafa. Dado el aumento de los niveles de seguridad y la gran cantidad de información digitalizada disponible en la actualidad, es improbable que Frank pudiera haber llevado a cabo una estafa de este tipo con tanto éxito hoy como lo hizo en la década de 1960. Echemos un vistazo a las circunstancias que lo ayudaron a salirse con la suya durante tanto tiempo. Las políticas aeroportuarias laxas funcionaron a favor de Frank en ese momento. Mucho antes de que los secuestros terroristas fueran una amenaza, la seguridad en los aeropuertos era mínima tanto para los pasajeros como para los profesionales. El plan de Frank consistía en fingir ser un piloto de Pan American World Airways, Pan Am, y un imbécil en todo el mundo. La DeADeADIN era una práctica de la industria que permitía a los pilotos subir a pie a casi cualquier vuelo, alegando la necesidad de llegar a un destino determinado para trabajar. Los asientos especiales en los vuelos se reservaron específicamente para este propósito. Frank recorrió cientos de vuelos de esta manera, viajando por todo el mundo. También usó su identidad como piloto profesional para hospedarse en hoteles que las aerolíneas reservaban para el personal. Por supuesto, simplemente enviaría la factura a su empleador, Pan Am. El buen ojo de Frank para los detalles y la capacidad de aprender rápidamente de lo que vio fueron fundamentales para su éxito. Por ejemplo, llevaba un cuaderno con frases de información privilegiada de la industria, datos técnicos, nombres y antecedentes de los empleados de las aerolíneas que había conocido, números de teléfono y otra información diversa. Tales curiosidades fueron invaluables para mantener en marcha la estafa de Frank. El hecho de que conociera el consumo de combustible por hora de un avión 707 o que los aviones que vuelan hacia el oeste lo hacen a niveles de altitud pares, mientras que los que vuelan hacia el este navegan a niveles impares, ayudó a maximizar su capacidad de persuasión como verdadero piloto. Frank también anotó nombres y detalles sobre otros pilotos. Si estuviera muerto en un vuelo con 3 pilotos de la aerolínea National Airlines, por ejemplo, echaría un vistazo a su cuaderno y luego preguntaría, ¿cómo está ese irlandés Tom Cooper? Uno de ustedes tiene que conocerlo. Lo harían, por supuesto. Estos intercambios reforzaron la validez de su estatus, y mantuvieron a Frank a salvo mientras continuaba con su juego. Frank fingió no solo ser piloto sino también abogado, profesor e incluso médico. Frank no se limitó a una sola profesión, era diverso en sus imitaciones y logró convencer a la mayoría de la gente en cada una de sus estafas. En Georgia, Frank se hizo pasar por médico de un hospital, pero la forma en que ocurrió fue un poco casual. Al llenar una solicitud para un apartamento en un barrio caro y exclusivo, escribió que su profesión era médico. Un vecino entrometido que también era médico descubrió que compartían una profesión y querían entablar amistad con Frank, lo que obligó a Frank a continuar con la estafa. No pasó mucho tiempo antes de que el vecino le preguntara a Frank si le haría un favor, y aceptaría un puesto como supervisor de turno temporal en un hospital, mientras la gerencia buscaba a alguien permanente. A regañadientes, Frank estuvo de acuerdo. Pero para su deleite, descubrió que podía salirse con la suya sin hacer prácticamente nada en el hospital. Siempre que había una emergencia, Frank cedía la responsabilidad a uno de los muchos pasantes ansiosos, que adoraban a Frank porque sentían que estaban adquiriendo una experiencia real. Después de jugar al médico durante casi un año, Frank intentó ser abogado y profesor. Mientras aún se hacía pasar por piloto, Frank falsificó un expediente académico de la Universidad de Harvard, y se presentó al examen de abogacía de Luisiana. Tras aprobar el colegio de abogados, consiguió un trabajo en la oficina del fiscal general del estado de Luisiana. Desafortunadamente para Frank, esta estafa llegó a su fin después de que un colega que se había graduado en Harvard siguiera presionando a Frank sobre su estancia en la universidad. Frank tuvo que renunciar a la actuación y seguir adelante. Ahora en Utah, Frank solicitó ser profesor de verano en una universidad local,
alegando haber sido profesor de sociología en el City College de Nueva York. De nuevo con transcripciones falsas y cartas de recomendación, consiguió el trabajo. Al igual que lo adoraban como médico, sus alumnos lo adoraban como profesor. Simplemente leía un capítulo antes de tiempo, y daba conferencias a sus alumnos sobre los problemas sociales y los delitos, basándose en sus interesantes experiencias. Cuando terminó el curso de verano, los profesores de la escuela quedaron tan impresionados que le dijeron que tratarían de atraerlo de nuevo para un puesto permanente. Después de años de emocionantes y lucrativos estafadores, Frank finalmente fue capturado y encarcelado. ¿Cuánto tiempo podría Frank continuar con estas locas aventuras, ganando millones de dólares y viviendo una buena vida? A la temprana edad de 20 años, decidió retirarse en Montpellier, Francia. Sin embargo, los planes de Frank no salieron como esperaba. Poco después de instalarse en la ciudad del sur de Francia, la policía francesa lo encontró. Resultó que las fuerzas del orden público de todo el mundo habían seguido la pista de Frank durante años. Si bien no sabía hasta qué punto lo estaban rastreando, Frank siguió en movimiento, cambiándose el nombre y la ubicación a menudo como una forma de protegerse. Cuando la policía francesa finalmente lo encontró, fue enviado a prisión en Perpignan durante un año. Si bien un solo año entre rejas puede parecer un pequeño precio a pagar por años de actividad ilegal, la prisión de Perpiñán era casi medieval. Frank estaba recluido en régimen de aislamiento, su celda no medía más de 1,5 metros en cada dirección. Sin luz, sin cama, su inodoro era solo un balde. Frank vivía de pan y agua. El suelo de la celda pronto se cubrió de heces, ya que sus carceleros solo vaciaban el balde cada pocas semanas. Su salud comenzó a deteriorarse, sus brazos y piernas desarrollaron llagas y costras. También estaba gravemente desnutrido. Con el tiempo, Frank fue extraditado a Suecia por distintos cargos. Allí, sin embargo, la policía lo trató con más humanidad y, tras cumplir condena en Suecia, finalmente fue extraditado a los Estados Unidos para ser acusado en su país. En los años siguientes, Frank tuvo sus altibajos, su vida hetero no era más que una sombra de la buena vida que había llevado anteriormente. Una vez que cumplió su condena en los Estados Unidos, sus antecedentes penales hicieron que encontrar y mantener un trabajo fuera difícil. Aunque pensó en volver al juego de la estafa, Frank decidió acudir a un banco, y se ofreció a enseñar a los empleados cómo detectar cheques falsos, una habilidad que había dominado en su adolescencia. Poco a poco, Frank se hizo conocido como un especialista en delitos de cuello blanco. Sus habilidades y conocimientos de primera mano pronto fueron demandados por bancos, aerolíneas y otras empresas de alto riesgo. Hoy, Frank Abagnale enseña en la Oficina Federal de Investigaciones, un curioso final para una carrera de engaños, enseña a los futuros agentes a detectar y detener a estafadores como él.